Mateo capítulo 6. Bendito Dios. Verso 14 y 15. Lo tiene. Cuando usted lo haya encontrado, me contesta con un fuerte amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Bendito Dios. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará Él también a vosotros vuestros pecados. Perdón. También a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, amado Dios. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Gloria a Dios. Cuando hablamos muchas de las veces, cuando hablamos de perdón, analizaba esta palabra y decía, muchas veces nos gusta que nos perdonen, pero cuando nos piden que nosotros perdonemos, muchas de las veces nos cuesta. Sí, me explico. Cuando hablamos de perdón, a nosotros queremos que nos perdonen. Oh, me ofendiste, tú me tienes que pedir perdón. Pero cuando a nosotros se nos pide, se nos dice que tenemos que perdonar, muchas veces nos cuesta esa parte. Y yo les digo esto, amados hermanos, como iglesia, estaba analizando esta palabra y digo, a veces la mencionamos, a veces no la mencionamos, a veces no queremos tocar este tema, pero es importante mencionar, porque como pueblo de Dios tenemos que aprender a estar limpios, libres de culpas, libres. Tenemos que estar, aleluya, saber que si Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos que aprender a caminar también perdonando, dejando todo. No debemos de cargar, porque dice que el no perdonar, muchas de las veces estamos cargando esa carga en nosotros. Y muchas de las veces nosotros perdemos muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, Jesús hablándole a sus discípulos le dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, aleluya, os perdonará. Pero dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si nosotros no perdonamos, también nuestro Padre no nos puede perdonar, porque es a la medida que nosotros actuemos, a la medida que nosotros querramos realmente ser liberados, ser perdonados, ser restaurados. Es en la forma en que Dios pueda trabajar en nosotros. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Recordemos que Dios ha perdonado, dice la palabra en el libro de Isaías, dice que Él ya perdonó todas nuestras ofensas, inclusive las ha borrado. Él ha borrado lo que hemos hecho. Él perdonó todas nuestras ofensas, todas nuestras transgresiones. Él ya las perdonó y las borró. Él ya no se acuerda de ellas. Entonces nosotros también tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que aprender de la palabra, que todo lo que nosotros queramos, tenemos que pedirle a Dios. Oh Dios mío, muchas de las veces, quizás usted me puede decir, es que a mí me han dañado tanto y me cuesta realmente perdonar. Eso va a ser efectivamente verdad, pero tenemos que pedirle a Dios que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nos enseñe a perdonar, porque eso efectivamente va a ser, muchas de las veces va a ser difícil.
muchas de las veces va a ser un poco complicado, aleluya, enfrentar ciertas situaciones, porque esto va a depender de qué situaciones se está hablando, de qué situaciones se ha vivido y cómo es que nosotros queremos que el Señor venga y perdone, o cómo es que nosotros estemos dispuestos de perdonar a los que nos han ofendido. Todo va a depender de esa forma, pero la palabra de Dios nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que aprender para que nosotros podamos caminar libremente, y como decimos por ahí, con la frente en alto. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude a perdonar con la ayuda de Él. No con nuestras propias fuerzas, porque con nuestras propias fuerzas muchas de las veces nos cuesta o nos va a costar. Pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar. Si nos han ofendido, pues pidámosle a Dios que nos enseñe a perdonar. Amén. Que nos enseñe. Aleluya. Dice aquí la palabra, si buscamos la palabra perdonar, dice que significa renunciar o castigar una ofensa recibida. Eso es lo que significa perdonar. Renunciar a castigar una ofensa recibida. O sea, imaginémonos, nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos que aprender a renunciar a que alguien sea castigado por algo que me ofendió. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a renunciar de que alguien sea castigado por una ofensa que me haya hecho. Ahora estamos caminando por este mundo y muchas de las veces, tal vez nosotros hemos ofendido a alguien. Y si hemos ofendido, entonces nosotros necesitamos el perdón. Necesitamos buscar ese perdón. Y vamos a ir, aleluya. Perdonar, dice, significa también no guardar rencor ni resentimiento. Perdonar es no guardar rencor. Realmente analizaba esta palabra y digo, realmente caminamos, todos nosotros caminamos y no guardando rencor o resentimiento. Ahora, aquí podemos meter muchas partes de la vida. Puede ser que familias cercas o lejanas muchas de las veces nos lastimaron cuando fuimos pequeños, y eso provocó que en nosotros provocase un resentimiento o una amargura, que hasta el día de hoy venimos arrastrando eso. Entonces, si nosotros sabemos que alguien nos hizo un daño en el ayer, en el pasado, tenemos que aprender a liberarnos de eso. Porque si no lo hacemos, estamos guardando ese en nuestro corazón y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Mateo dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos puede perdonar. Entonces tenemos que aprender, por muy malo que haya sido el daño que nos hayan hecho. Usted me puede decir, oh, es que nunca te hicieron lo que me hicieron a mí. Pero yo te estoy hablando conforme a la palabra, que la palabra nos está enseñando que tenemos que perdonar. Perdonar. Porque yo he escuchado gente donde hay resentimientos entre padres e hijos, hijos y padres. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Hoy que estamos conociendo la palabra del Señor, tenemos que aprender, amados hermanos, a dejar todo lo malo que nos hayan hecho. Entregárselo al Señor, decirle, Señor, aquí están, esto es lo que me hizo, esto es lo que en un momento causó un resentimiento en mi vida, causó un dolor en mi corazón, pero quiero dejártelo en tus manos. Hoy quiero liberarme de esta carga, hoy quiero liberarme de esto que me está lastimando por dentro. Tenemos que aprender, amados hermanos, a perdonar, porque es importante. Si nosotros no perdonamos,
la palabra, Dios no nos puede perdonar, y por mucho que caminemos, la misericordia de Dios es tan grande, pero la palabra nos está hablando que debemos de perdonar. Debemos de perdonar, no importa cuál haya sido el daño que nos hayan hecho. Muchos de nosotros fuimos abandonados por nuestros padres, quizás. Yo creo que ya se los he dicho en algún momento, pero a mí mi papá me abandonó. Me abandonó allá en una plaza. Los que conocemos por allá, los que venimos, me abandonó en una plaza. Y yo digo, ¿qué estaba pensando mi papá cuando me abandonó por allá? Pero no por eso, yo siempre he dicho, siempre he guardé un cierto respeto a mi papá, aunque yo no conocía del Señor. Pero a mí me abandonaron. No, pero eso no provocó, gracias a Dios, que no provocó en mí un odio. Al contrario, yo siempre lo respeté a mi papá hasta el último día que vivió. Pero yo conozco de personas que les hizo daño a su papá, a su mamá, y hoy guardan un cierto dolor en su corazón, un cierto rencor, que muchos no se atreven ni siquiera a darle una llamada a sus padres. Y estamos nosotros conociendo la palabra. La Escritura dice que eso no debe de ser así. Amén. Amén. Eso no debe de ser así. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que perdonar. Aprender a perdonar. Salmo 103. Vaya conmigo al libro de los Salmos, por favor. Bendito Dios. Amén. Gracias, Señor. Salmo 103, versículo 8. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios, aleluya, nos ha cubierto con su amor y con su misericordia. Su misericordia es tan grande que la palabra nos enseña ahí que, aleluya, dice ahí en el verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Por ese amor que nos tiene. Porque simplemente Él es Dios, nos sigue amando con misericordia. Pero lo que Él espera de nosotros, que vivamos de la misma manera la palabra, que también nosotros actuemos con misericordia, que actuemos como Dios nos ha perdonado, perdonemos a todos los que nos han ofendido. Todos los que nos han ofendido, tenemos que aprender a perdonar. Eso es bien para nosotros. Eso es algo bueno para nosotros, para nuestro propio corazón, nuestra propia alma. Puede, aleluya, tener un alivio. Pero va a depender de lo que nosotros estamos aquí. Yo estoy aquí al frente de usted. Y usted, si usted quiere recibir esta palabra, hoy puede salir transformado. Si usted a lo mejor carga una raíz de amargura, un resentimiento con algún familiar suyo, con algún compañero suyo, pero si usted se libera hoy, aleluya, usted puede salir ser el hombre más feliz, más dichoso, amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios, por su palabra, entendemos que clemente y misericordioso es Jehová.
lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que tenemos que, aleluya, apoyarnos en la palabra, recibir la palabra, aleluya, y llevar, aleluya, por obra, aleluya, a donde quiera que vayamos. Pero andar libres, andar realmente en Dios. Dios quiere que no carguemos con esta culpa, con esta carga de no perdonar. La falta de perdón daña mucho nuestras vidas. Daña mucho nuestras vidas. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Gracias, amado Dios. En el libro de... Vaya conmigo al libro de Primera de Juan. Bendito Dios. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Lo tiene? Amén. Gracias, Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si usted me dice, no, es que yo estoy bien. Usted me puede decir, yo estoy bien. Yo no necesito perdonar a nadie. Nos engañamos a nosotros. Juan, Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque muchas veces hemos pecado. Porque muchas veces hemos fallado. Aleluya. Yo les digo esto. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces hemos lastimado el corazón de nuestro cónyuge, por ejemplo? ¿Cuántas veces? Y muchas de las veces pensamos y caminamos como si todo estuviera bien. Pero más sin embargo, hemos lastimado muchas de las veces el corazón de nuestro cónyuge. Y no nos hemos atrevido a pedirle perdón. Por eso dice que si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¡Wow! Entonces, ¿cuántas veces hemos ofendido a nuestro cónyuge? Yo analizaba esto y le digo, esta palabra la tenía hace 15 días, ya lista. Yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces lastimé a mi esposa? Con mis acciones, con mi comportamiento, con mi persona, mi actitud. Y no me atreví a pedirle perdón. Caminamos y se arreglaban las cosas y ahí íbamos. Pero más sin embargo, necesitamos el perdón de Dios. ¿Cuántas veces hemos ofendido o lastimado a nuestros hijos? No porque seamos padres, somos los super papás. No, hemos cometido muchísimos errores. Hemos lastimado el corazón de nuestros hijos muchas de las veces y más sin embargo no nos hemos detenido para decirle, hijo, hija, perdóname. Amén. Necesitamos liberarnos de esa culpa. Necesitamos tener un momento y decir, perdóname. Porque si decimos que no tenemos pecado,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Como papás necesitamos detenernos un momento y decir, estoy haciendo lo correcto, porque muchas veces creemos, entre comillas, que estamos haciendo lo correcto, porque oh, es que yo soy el papá y lo que yo diga se hace en casa, pero sin saber que muchas veces estamos lastimando el autoestima, el corazón de nuestros propios hijos. Amén. Amén. Aleluya. Los hombres están diciendo algo. Definitivamente hay mucho que trabajar. Está comenzando el mensaje. Estamos comenzando el mensaje. Y sinceramente les digo esto, amados hermanos. Esta palabra surge en una de las charlas que hemos estado teniendo ahí por teléfono con mi sobrino, con mi hermano, con mis hermanos. Y un día estábamos platicando y mi esposa me dice, estaba yo hablando con mi hermano o con uno de mis hermanos, y mi esposa me dice, tienes que pedirle perdón. Y yo dije, gracias. Se los digo así, no pude de mis labios decirle, hermano, perdóname. Y no es que yo tenga algo contra mi hermano o con alguna, no tengo ningún problema tengo. Pero la palabra perdón hace falta en nuestro vocabulario. Amén. Hace falta realmente en nuestro corazón. ¿Saben que si hemos lastimado? Yo le decía a mi esposa, bueno, no le dije eso esa tarde, pero yo me fui y decía realmente cuánto nos hace falta perdonarnos. ¿Cuánto nos hace falta perdonarnos? ¿A quién tengo que perdonar? ¿O de quién tengo? ¿De quién tengo que esperar ser perdonado? ¿De quién? Yo les digo, yo no tengo ningún problema hasta el día de hoy con ninguno de mis hermanos. Hablamos todos los días. Si yo no hablo para México, ellos me llaman. Si yo no, pero estamos siempre teniendo esa comunicación. Pero digo, yo se los decía a mis hijos, ustedes se tienen que llevar como hermanos. Yo me llevo muy bien como hermanos, llévense de lo mejor como hermanos. Pero digo, oye, cuando yo me topo con esta palabra y digo, oh, ¿por qué no le pedí perdón a mi hermano? Porque esta palabra es muy grande, porque esta palabra es muy fuerte. Tal vez he lastimado a mis hermanos en palabra. Tal vez los he ofendido por mis acciones. Y a lo mejor ellos se sienten ofendidos o lastimados en algún momento de su vida. Y yo necesito el perdón de ellos. Amén.
iglesia, amados hermanos, necesitamos, si decimos que no hemos pecado, aleluya, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si meditamos cuántos o a cuántos hemos lastimado, y muchas de las veces tal vez sin querer hemos ofendido en algún momento de nuestra vida. Gracias, Dios. Dios quiere que perdonemos, amados hermanos, y hoy estamos nosotros aquí. La palabra de Dios dice en Segunda de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo analizaba esta palabra y digo, Dios mío, nosotros tenemos, yo les digo esto porque esta palabra viene, Dios sabe por qué yo no prediqué hace 15 días. La pastora me había dicho que iba a predicar hace 15 días y yo venía preparado. Pero digo, 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Yo digo, Dios tiene un plan perfecto. Y yo les digo esto, ¿cuánto nosotros tenemos que aprender o pedir perdón aún por los pecados de nuestros padres? La Biblia nos enseña que Job lo hacía, oraba, le pedía perdón por los pecados que sus hijos fuesen a cometer. Y yo digo, entonces yo como hijo de Dios, mi deber es pararme en la brecha y orar e interceder por mi familia, pedirle a Dios perdón por los pecados que ellos hacen. Amén. Ellos no conocen del Señor, pero usted está conociendo del Señor, usted ya conoce. Entonces nosotros tenemos que pararnos en la brecha, interceder por nuestra familia, interceder por nuestra ciudad, interceder por el lugar donde Dios nos ha llamado. Todos fuimos llamados a este lugar o donde estemos, pero nos ha llamado para hacer luz, dice la palabra. Amén. Denle la gloria a Dios, denle la gloria a Dios. Aleluya. Todos nosotros tenemos que aprender a interceder, porque ese es el trabajo. Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros conocidos que no conocen del Señor. Yo venía pensando en esto, y si la pastora me pone a predicar, digo yo sé que, ahí trae este mensaje, digo, ¿cuánto hemos orado por el lugar donde vivimos? Por el trabajo donde trabajamos. ¿Cuánto hemos orado? Porque Dios nos ha llamado a este lugar. Dice la palabra que nos ha puesto por bendición. Entonces nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a orar, a interceder. Hoy por hoy miramos las noticias y las noticias muchas de las veces nos espantan, nos aterran ver las noticias. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en una vida de intercesión, orar, pedirle perdón por nuestros gobernantes, orar por el presidente, orar. O sea, nosotros nos ha llamado para que hagamos vallado, pero eso se va a lograr a través de lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque se dice, hay que se frieguen, o hay que les vaya como les vaya, se la están buscando. No, usted y yo somos llamados, ¿para qué? Para anunciar la luz, para hacer luz en donde quiera que vayamos. Y debemos de levantarnos, amados hermanos, ser libres, aleluya, de la culpa, ser libres de cualquier situación que el mundo o este mundo nos esté proyectando. Vivamos conforme a la palabra. La palabra nos enseña, aleluya, que si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso.
Dice en el verso 9 de aquí de Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no mora en nosotros. Pero si confesamos nuestras ofensas, si decimos: oh, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que ofendí a mi hermano, a mi prójimo, a mi compañero de trabajo, qué sé yo, si confesamos, Dios nos perdona. Amén. Dios nos perdona. Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Tenemos que hacerlo para ver las maravillas de Dios, para ver lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Decía en estos días mi sobrino, dice: si yo hubiese conocido la palabra él tiene como 30 años, 32, 33 años creo que tiene. Y este muchacho dice: qué bonito es Dios. Por la palabra. Hoy se da cuenta, dice: qué bonito es. El problema es que muchas de las veces nosotros no conocemos a Dios. Por eso es que yo les digo sinceramente, en mis 20 y algo de años, es la primera vez que leo la Biblia todo, diré yo, un mes completo. Pero necesitamos caminar sobre eso, necesitamos realmente esforzarnos y ir avanzando, amados hermanos. Avanzando. Dios va a hacer la obra en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra ciudad. Pero necesitamos creer, necesitamos limpiarnos de todo lo que quiera estorbarnos. Porque muchas de las veces la falta de perdón opaca, nubla nuestro caminar, nubla nuestra vida. No permite que avancemos. No permite que avancemos. Aleluya. Yo decía, y anotaba aquí esto, decía yo: muchas de las veces tenemos que pedir perdón, porque a veces renegamos de mucho, por no decir de todo, pero muchas de las veces renegamos de mucho. Si las cosas están bien, si las cosas no están bien, renegamos. Y yo digo: Dios mío, tenemos que buscar realmente el perdón de Dios. Necesitamos realmente acercarnos a Él con ese corazón sincero. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no lo rechazará el Señor. Si nos acercamos con ese corazón sincero, Dios nos puede perdonar. Dios nos puede restaurar. En el libro de Santiago, vaya conmigo a Santiago, por favor. Bendito Dios. En el capítulo 3. En Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Nuevamente dice en el verso 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo.
O sea, quiere decir que muchas veces hemos lastimado, hemos ofendido. Si la palabra lo dice, es porque así es. Amén. Si la palabra lo dice, es porque hemos ofendido quizás en algún momento de nuestra vida. Y hoy podemos meditar y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que me perdones. Perdóname cuando lastimé a mi esposa, a lo mejor hace 25 años. Perdóname cuando lastimé o ofendí a mis hijos en algún momento de sus vidas. Pero estamos aquí para que el Señor nos restaure. Amén. Estamos aquí para que el Señor perdone nuestras vidas. Amén. Es importante, amados hermanos. Bendito Dios. Debemos de admitir, debemos de reconocer que hemos fallado para que Dios pueda obrar en nosotros. Si nosotros decimos, no, pues no pasa nada, todo está bien. Simplemente no queremos recibir el consejo. Simplemente no queremos recibir lo que Dios trae a nuestras vidas. Aleluya. Bendito Dios, gracias.